Es una, digamos... Profe, Oli, qué pena, ¿vas a grabar esta clase? Claro, sí. Qué pena, que siempre se me olvida. Bueno, ya la pongo a grabar. Listo. Entonces vuelvo a empezar. Vamos a hacer solamente ejercicios con R hoy. Con eso, pues lo que quiero es enfatizar que para empezar el curso bien, yo quisiera que todos estuvieran con un manejo lo suficiente como para seguir los ejercicios, para que podamos entonces enfrentar el primer trabajo con éxito. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de regresión con unos datos que consisten en los salarios mensuales de personas que laboran en el municipio de Medellín. Están organizados por años. Yo tomé una base de datos que corresponde a 2008 y por eso está entonces con esta indicación edad 08 y salario 08. Entonces los cargamos acá. Entonces, como siempre, voy a tratar de repasar todas las cositas de R, asumiendo que hay muchas personas pues, que están empezando con el R. Entonces, siempre el primer paso que ustedes van a hacer en el trabajo va a ser leer la serie que yo les voy a proporcionar. Por lo tanto, este paso es, pues hay que manejarlo bien. Esta función read table produce un data frame que es de donde está la información copiada del archivo o la base de datos que estemos leyendo. Y estas indicaciones header true significa que el archivo original debe contener los nombres de las variables y esta string as factor false significa que si hay una columna en el archivo que es de fechas, las va a leer como un tipo char, carácter, porque si no las lee como un factor. Un factor tiene un significado pues en estadística, sobre todo en diseño de experimentos. Para hacer este ejercicio voy a hacer este paso que tengo acá, que consiste en ordenar los datos según la edad. Es decir, va a producir un índice que va a permitir ordenar los datos según la edad en orden ascendente. Entonces, los salarios quedan ordenados de acuerdo a cómo quede ordenada la edad. Eso es más que todo porque en algunos procedimientos para hacer las gráficas se necesitaba ese orden. Entonces, por ejemplo, si corro digamos este comando. Profe, qué pena, le puedo hacer una consulta. Lo que pasa es que yo digamos que estoy nuevo utilizando R, nunca lo había utilizado, pues más allá de los ejercicios que hemos venido realizando. Sí. Entonces no sé si necesito hacer un paso adicional para que me funcione la función, valga la redundancia, leer tabla. O sea, porque yo le doy correr y me aparece un error en este momento. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a dejar de compartir y tú nos vas a compartir el pantallazo que tienes, porque de todas maneras esto es un taller y pues hay que aprovecharlo para resolver estas dudas que le pueden servir a otros también. Listo, ¿sí me entiende? Listo, sí, profe, ya lo comparto. Bueno, entonces yo dejo de presentar y miramos el tuyo. Aló, ¿ya están viendo? No. Ay. O sea, yo veo que bueno, ya. Ahí sí. Pero ¿habrá alguna posibilidad de ampliar esa ventana? No hay manera, no hay manera, ¿no? Bueno. No sé. Desaparece pequeñita. Muy, muy pequeñita. Por lo menos para mí, pues.
pero si no hay de otra, pues sigamos. Ay, voy a volver a compartir. Listo. Hagamos algo. Cierra, o mejor dicho, expande la ventana derecha. Dale en el cuadrito. Eso. Muy bien. Ok. No alcanzo bien a leer, pero si de pronto pudieras editar. Vale, ¿sabes qué puedes hacer? Copia y pega el error en algún otro, o en Word o algo así, y lo harás. Procesador. Pero venga, ¿por qué no amplía el tamaño de la letra? Simplemente editar. Ok, listo, está bien. Ya la selección. No sé si... Profe, básicamente el problema que está saliendo la compañera ahí es de directorio. Tiene que cambiar el directorio para que le lea el archivo del salario. ¿Y cómo hago eso? Dale Bueno, por... venga, yo le explico en el mío para que... Bueno, está bien. Cierre su pantalla, por favor. Y listo. Yo comparto de nuevo la mía. Bueno, no, mire, lo que puedes hacer es lo siguiente. Cuando empiezas, ponga que usted carga este archivo, listo. Entonces, se va por aquí, por archivo. No, se da clic en consola y después va a archivo. Y este es el paso que resuelve tu problema. Dice, por lo menos pues yo lo veo así, cambiar directorio. Entonces, por ejemplo, yo acá en mi computador lo tengo particionado, pues el disco, en el disco C y en el disco D. En el disco D tengo muchas carpetas, muchas. Pero tengo una que se llama curso pronósticos. Y bueno, en el curso pronósticos también tengo muchas, pero entonces yo los ejercicios de introducción al R los tengo en este directorio, intro R, y estas son carpetas que yo bajo directamente del Moodle, las descomprimo y me quedan listas porque yo, por ejemplo, acá, para la sesión de hoy era la de 2020, 10-13, que es el día de hoy. Entonces dice ejemplos de regresión con R. Entonces le doy clic acá y le doy a aceptar. Con eso ya lo que hice fue que orienté, digámoslo así, al R, al directorio donde yo tengo los datos. Estos datos, entonces voy a chequear que estén, por ejemplo, entonces le digo abrir script. Como aquí no me muestra sino inicialmente archivos con extensión .r, le tengo que dar all files. Y entonces acá mire, acá aparece que es un archivo DAT salario municipio MED. Entonces, acá por ejemplo esta es la estructura del archivo. Y bueno, con eso yo estoy seguro ya que lo puedo leer. Entonces, ¿por qué no tratas de hacer el mismo ejercicio? Entonces, lo que hay que hacer es descargar la carpeta a un subdirectorio. No lo haga en, por ejemplo, el escritorio. El escritorio no es me parece a mí como buena estrategia. Simplemente en su directorio cree un subdirectorio que sea para el trabajo con este curso. Digamos, curso de pronósticos. Y en ese le pones, por ejemplo, un subdirectorio que diga introducción. Y en ese copias la carpeta y la descomprimes. Y ya, cuando ya se descomprime, uno coge y hace el paso que yo acabé de hacer. ¿Por qué no tratas de hacerlo y nos cuentas después? ¿Listo? Sí, profe, listo, ya lo estoy haciendo. Muchas gracias. Bueno, entonces, ya las edades quedaron ordenadas, los salarios también. La forma de ordenar es que X8, ¿qué es X8? O X08 mejor. Si uno lo mira, es
digamos, una secuencia de dígitos que corresponden a las posiciones de los datos en los vectores iniciales edad 0,8. Pero entonces nos dice, al ordenarlas, coloca digamos, el dato que está en la posición 3546, lo coloca primero porque es el que viene en ese orden ascendente. Entonces, cuando este vector de dígitos, que son las posiciones en las que va el orden, se encierra entre corchetes, entonces este vector original, edad 0,8, queda ordenado internamente de acuerdo al orden de los dígitos que esté acá. Podría hacer un ejercicio pues más sencillito, pero yo creo que con la exposición creo que se entiende la idea. Profe, yo tengo una pregunta. La función order veo que recibe la variable original, que es edad 0,8, y el segundo argumento, ¿qué significa o qué hace? Ese 0,8. ¿Que ordene eso? ¿Le estoy diciendo que ordene esos dos o es otra variable? Bueno, venga, hago un ejercicio entonces, a ver, voy a ver si soy capaz de hacerlo, pues, porque de pronto me enredo, pero espero que no. A ver, voy a crear dos vectores. Listo. Los coloco, le digo, por ejemplo, que me cree un orden X a B, que sea order, y que ordene A y B. Entonces ordena primero A y ordena B según el ordenamiento de A. Porque acá como los cree, digamos que este 1 va con este 2, este otro 1 va con este 3, etc. Entonces, si yo ordeno los que están en A, y los de B van a también ordenarse de acuerdo a como haya ordenado uno A, pero respetando esta correspondencia inicial. Entonces, por ejemplo, digo esto, entonces, ¿quién es X a B? Me dice, si uno quiere ordenar el A, ponga de primero el 1. Ah, bueno, aquí está. Después ponga el 4. 1, 2, 3, 4, este 2. Después ponga el 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que coloca los 12, pero en el orden en el que están acá inicialmente. 1, 4, 6. Después 2, 3, 5. Después coloque el 2, claro, el 3. Después coloque el 3, sí, es el 4. Y después coloque el 5, que es el 5. Entonces, si yo coloco A, corchete a X a B, ¿qué obtengo? El vector ordenado A. Pero si le digo B, corchete X a B, lo que obtengo es el B, pero el B queda ordenado de acuerdo a cómo quedó ordenado el A. No sé si me entienden, pues. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Entonces, hagamos ahora una gráfica. Aquí hay una forma de hacerlo que es con esta librería ggplot2, que es, a ver, digamos, es como una librería especial para hacer gráficos, por ejemplo, para una publicación, porque los presenta de una manera bastante, como dijera, pues muy bien hecha, por ejemplo, acá con un fondo, con lo que llaman pues una malla, etcétera. Pero para uno poder utilizar esta librería toca ir al manual y aprender a usar pues como todos los detalles. Si no queremos hacer eso, hacemos la gráfica sencillita que es esta. Es esta. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Que los datos son bastante poco, digamos, dados para hacer una regresión, porque si yo quiero regresar S contra X por medio de una regresión lineal, esta nube de puntos me está diciendo que no, que va a ser un trabajo muy
difícil y posiblemente la regresión va a mostrar alguna deficiencia, porque los datos no muestran propiamente un patrón de S con respecto a X, están bastante, bueno, no tengo una palabra pues para describirlo, pero parece que no hubiera una asociación muy clara entre S y X. Alguien me podría decir, no, sí hay, porque mire, por ejemplo, cómo va creciendo este triángulo, llamémoslo de alguna forma, la nube tiene una forma creciente por este lado que podría estar indicando que sí hay alguna tendencia. Bueno, los salarios en el municipio son probablemente, pues, como esto es por edad, puede que no haya, no lo sé con exactitud, que no haya una carrera administrativa, puede que me equivoque, puede que sí haya personas en una carrera administrativa y por eso entonces a medida que pase el tiempo puede que su salario vaya mejorando por efecto, por ejemplo, de capacitaciones, por efecto de experiencia o por efecto de escolaridad, pero puede que de pronto pues los contratos para llenar una vacante no se hagan internamente, sino que de pronto es posible que hayan convocatorias externas y eso hace pues que la relación entre salario y edad pues se pierda, digo yo, pues es una posible explicación. Entonces, voy a tratar de hacer un modelo y voy a tratar, por ejemplo, de crear otras variables predictoras. ¿Cuáles? El cuadrado de la edad, el cubo y la potencia 4. Entonces lo hago de esta manera. Voy a cerrar aquí. Entonces acá me quedan creadas unas variables que son el cuadrado de la edad, el cubo de la edad y la potencia 4 de la edad. Y además de eso, voy a tomar el logaritmo del salario. Usted ve que, por ejemplo, muchos lenguajes de programación, por ejemplo, MATLAB, creo que Python también, terminan siempre con un punto y coma. R también lo permite. Por ejemplo, si usted quiere poner varias líneas, varios comandos mejor en una línea, los puede colocar, pero separándolos por punto y coma. Entonces, esto también funciona sin problema. La idea de transformar con logaritmo es porque a veces la distribución inicial de la variable dependiente puede que sea muy sesgada. Miremosla por acá. Entonces, por ejemplo, una forma de mirar la forma de la distribución de una variable es usar este comando density. Density es lo que llaman un histograma suavizado. En estadística se llama un histograma suavizado o, digamos, una estimación de la densidad mediante lo que llaman núcleos. Pero se prefiere en ocasiones al histograma. Si yo le doy así, me va a mostrar que efectivamente los salarios pues tienen una forma bastante, no irregular, pero sí muestra muchas características. Por ejemplo, muestra lo que se llama bimodalidad o multimodalidad. Estos son modas. Esto significa que hay poblaciones dentro de la población. O sea que quiénes pueden ser estas personas, quiénes pueden ser estas, pero son poblaciones. O sea que la población es heterogénea, la población laboral. Eso va a dificultar bastante la regresión. Pero si comparamos con respecto a el logaritmo, ya el logaritmo mejora. No sé, creo que ustedes lo aprecian ahí, pues lo alcanzan a ver, que la cola derecha se acortó, se mejoró un poco más esta ojiva o la asimetría, si se quiere, se mejoró un poco, pero siguen apareciendo estos se llaman modas y esto dificulta el análisis. Definitivamente esto no es una distribución normal
vamos a hacer una prueba que se llama la prueba Yarque-Vera. La prueba Yarque-Vera lo que analiza es la asimetría y la kurtosis. Y entonces, si la distribución tiene asimetría 0 y una kurtosis de 3, entonces digamos, la detecta como una normal. Entonces acá, por ejemplo, hacemos la prueba, hay que cargar primero la librería T-series porque es ahí donde está la prueba, y la nula es que los datos son normales. El valor P por debajo de 0.5 lleva a rechazar la nula, o sea que los datos no son normales. Pero aún así, alguien me podría decir, pues, o me podría decir, ¿para qué seguir con unos datos? ¿Cierto? O sea, si no es normal, no se afecta la regresión. Pues la regresión tiene una característica y es que sus estadísticos tienen una propiedad que se llama robustez. No la hemos visto, pero la robustez dice que las pruebas son capaces de detectar si los coeficientes son o no significativos a pesar de que haya desviaciones de la normalidad relativamente pequeñas. Entonces, uno diría, bueno, si los Y no están muy lejos de una normal, todavía podemos seguir. Hay una herramienta que se llama la transformación Box-Cox, que se hace con estas librerías, con la librería MASS y la librería CAR. Una característica pues del R es que utiliza muchas librerías y pues parte del curso es familiarizarse con ellas. Yo sé que eso no es tampoco tan fácil, pero hay un recurso que es Google. O sea, si yo voy y busco por Google que me diga en qué librería está transformación Box-Cox, entonces simplemente le pregunto a Google, transformación Box-Cox en R, y con seguridad que uno de los links que va a devolver va a ser alguna de estas librerías, a la librería CAR. Entonces, por ejemplo, acá, la transformación Box-Cox lo que hace es que elige un número lambda, o aquí lo coloqué P, y eleva Y a la P, le resta 1 y divide por P. Sí, hay que elegir un P óptimo que lo saca directamente con esta función, y uno entonces hace los datos transformados con esta. El problema es que hay que después devolverse, porque si hago la regresión con los datos transformados, si quiero, por ejemplo, ya después hacer un pronóstico, me va a tocar devolver y tomar la transformación inversa de Box-Cox para obtener, por ejemplo, los pronósticos con la escala original. Entonces, por eso yo no soy como muy amigo de Box-Cox, porque es que me ponen un problema de devolverme después. En todo caso, mire, estos son los datos originales, los datos que obtuvimos por logaritmo. De hecho, el logaritmo es una Box-Cox, y cuando le aplicamos al logaritmo nuevamente una Box-Cox, no logramos, en mi opinión, pues mejorar mucho de acá a acá en términos de normalidad. Alguien me dirá que sí, pero si uno vuelve y aplica la prueba de Yarque-Vera, le sigue rechazando. De manera que, en conclusión, seguimos trabajando con Y. Vamos a hacer este código, este pedacito de código que yo quiero que lo miren y lo miremos y lo analicemos. Este código vuelve a utilizar lo que llamamos el histograma suavizado o densidad. Cuando la aplicamos sola, produce una gráfica, pero cuando se le da un objeto de salida, como en este caso, entonces este objeto va a contener un nodo que es de X pesos X y otro nodo que es de X pesos Y, o sea, la densidad calculada, la densidad suavizada en términos de las
abscisas y las ordenadas. Entonces uno la puede graficar con la instrucción plot. Este type L es tipo línea. Y podemos hacer este truco o procedimiento, que es utilizar esta función que se llama la función curva. Entonces, esta función coge, por ejemplo, la función de densidad de una normal. En R, la función de densidad se identifica con una D por density, y después con un nombre para la variable, que en este caso es normal, que lo abrevia norm. Entonces dice, calcule la densidad de la normal en X, y esa normal que tenga la misma media y la misma desviación de la variable que se graficó acá en esta densidad. Y entonces esta función superpone a esta gráfica la curva de la densidad normal, con la misma media y la misma varianza de los datos Y. Y lo hace, por ejemplo, con un color azul oscuro, con una línea el doble de gruesa, add true es para que lo coloque y que no coloque nada en el eje X. Entonces, esto nos dice que no estamos muy lejos, en mi opinión, pues, de una normal. Entonces podemos seguir haciendo el análisis. Y aquí entonces vamos a hacer 4 modelos. Los llamé el modelo de 2008, 1, 2008, 2, 2008, 3, 2008, 4. El de 2001 solamente tiene una variable predictora. Este tiene 2, este tiene 3, este tiene 4. O sea que el número de parámetros aquí es 2, aquí es 3, aquí es 4, porque contamos el intercepto como otro parámetro. Y acá serían 5. ¿Qué observamos? Por ejemplo, miremos el primero. Entonces lo que observamos es que aparezcan estos asteriscos acá, que nos está diciendo que cuando regresamos Y con respecto a la edad, nos da un modelo con coeficientes significativos. Porque recuerden de la clase, el valor P es este que aparece acá. Este símbolo es valor P, aunque no lo parezca. Y nos está diciendo que es menor de 0.05, ambos. O sea que rechazamos la nula de que los parámetros son 0. Ahora, miramos también esta parte adicional. ¿Qué información nos da acá? Nos está diciendo que el R cuadrado y el R cuadrado ajustado son exageradamente bajos, o sea, 0.02. O sea, la regresión puede tener coeficientes significativos, pero en términos de ajuste es muy mala, es muy precaria, prácticamente no sirve. Aunque, por ejemplo, la prueba F está diciendo que estas variables sí aportan a la explicación de Y. Lo que pasa es que esa variable apenas explica el 2% de la variabilidad de Y. Entonces es muy poquito. Hacemos lo mismo con la siguiente, esperando que aumente un poco el R2, pues las variables siguen dando significativas, pero el R2 sigue demasiado bajo. Con 3. Lo que mejora el R es nada, el R cuadrado es nada, 0.05 y 0.05. Entonces acá estamos en un escenario en el que podemos utilizar, por ejemplo, los estadísticos de selección, el AIC y el BIC. Pero también podemos utilizar una herramienta que vimos, que eran las pruebas F parciales, que se hacen con el comando ANOVA. Entonces, con el comando ANOVA colocamos los objetos de los 4 modelos y miremos qué produce. Entonces, esta prueba nos devuelve que cuando incorporamos al primer modelo la variable X2, nos da un modelo significativo. O sea que realmente el modelo 2 es preferible al 3, pero cuando sumamos
la X3 sí se mejora un poquitico, pero casi nada. Y definitivamente cuando sumamos finalmente la X4 no se aumenta absolutamente nada. Entonces, según esto, uno se podría quedar con el 3 o con el 2, pues prácticamente no hay diferencia. Entonces, por ejemplo, otra manera es mirar los AIC como el AIC es un comando, realmente es una función que extrae el AIC del objeto de la regresión. Entonces, cuando le doy AIC, los coloca acá, y aquí podemos tener otro criterio también. Podemos decir, bueno, ¿cuál es el modelo que tiene el menor? Entonces es el 3, ¿cierto? Pero el 2 y el 3 están demasiado cerca. De hecho, los otros también, el 4. Pero bueno, sí, nos quedaríamos con el 3. Hay una técnica que no la expliqué en clase, pero la podemos pues dejar para consultarla, y es que las regresiones polinómicas, cuando uno hace una regresión de y contra x, contra x al cuadrado, contra x al cubo, etcétera, se llaman regresiones polinómicas, se sabe que generan multicolinealidad. ¿Por qué? Porque las potencias están correlacionadas. Entonces, este modelo puede estar con problemas de multicolinealidad, aunque no lo está reportando. Entonces, una alternativa es usar los polinomios ortogonales. Una alternativa, porque los polinomios tienen una propiedad, y es que, digamos, la esperanza del producto de ellos es igual al producto de las esperanzas, porque son polinomios que tienen una propiedad de ortogonalidad que los hace similares a variables independientes. Entonces, cuando uno aplica eso, no voy a entrar en detalle, lo hace con el comando poly. Entonces, el comando poly, acá P es el grado del polinomio, entonces P va de 1 a 4. Entonces, cuando P vale 1 es simplemente intercepto más X. Cuando P vale 2 es intercepto más X2, etc. Y acá lo coloco en un for. Esto es, digamos, como un poquito de técnica de programación, porque para no tener que hacer los 4 modelos que hice acá, por ejemplo estos, con 4 instrucciones, podemos utilizar el recurso de los ciclos for, y el hecho de que la función poly recibe la variable p. Entonces, si p se coloca como el índice del for, eso es como un truquito de programación, porque entonces p va a obtener los valores de 1 a 4. Cada vez que p toma uno de esos valores, entonces esta función recibe ese valor, esta otra calcula la regresión, este es el objeto de salida de la regresión, y como este objeto no tiene como este objeto sigue siendo el mismo para distintos P, no vamos a tener manera de diferenciarlo, porque simplemente cuando hace el ciclo vuelve y genera un nuevo FM, que es como el modelo. Pero entonces usamos esta función de R que se llama assign, y le dice que le asigne a FM un nuevo nombre, que es esta parte, digamos, porción alfanumérica, o de carácter mejor, y le dice que lo pegue con P. Entonces va a quedar OM 0.08 punto, el separador es punto 1, 2, 3, 4, y FM entonces ya se va a llamar así. Entonces, si lo hacemos así, ya van a quedar 4 objetos. Entonces, mire, ortogonal M 082, ortogonal. Entonces, por ejemplo, hago la prueba secuencial de F,
y obtengo básicamente el mismo resultado, o sea, no mejoró mucho, o sea que la multicolonialidad no era un objeto pues que estuviera, no era un defecto que estuviera perjudicando las regresiones, igual son muy malitas todas. Pero el summary del tercero muestra que las variables son todas significativas, la 3 está muy bajita, y el R cuadrado definitivamente no mejora para nada. Pero vamos a seguir trabajando así. El AIC de estos sigue mostrando que el tercero es algo el que preferiríamos porque tiene el menor AIC. Vamos un momentico a mirar los residuales. Los residuales son un diagnóstico muy diciente, es muy definitivo, y acá nos va a mostrar entonces el efecto de esto, esa poca explicación de las variables se va a reflejar en unos residuos que probablemente son, digamos que nos va a mostrar que el modelo es inadecuado. Entonces, por ejemplo, acá hago un panel 2x2. En el de arriba a la derecha voy a hacer la gráfica de los residuos, colocándole una línea 0, una línea, pues el eje X. Acá le doy que haga la densidad de los residuos, que haga el histograma, aunque puede ser pues básicamente la misma información, la que tenga la densidad que el histograma, y aquí que haga lo que llamamos el QQ-plot, que es una forma de diagnóstico de la normalidad de los residuos. Entonces, hacemos esto y pues lo que observamos es que los residuos son pésimos. O sea, esto a alguien le diría, no, usted no tiene una regresión acá, le está fallando algo, puede que sus coeficientes sean significativos, pero los residuos tienen patrones determinísticos, los residuos deben ser aleatorios, ¿cierto? Y esto no tiene cara de aleatorio. La densidad, digamos que pasa, pues, en alguna medida, tiene acá, pues, una moda, tiene varias modas, pero sigue teniendo de pronto un patrón casi, pues, simétrico. Lo mismo dice el histograma, y eso se refleja en que, bueno, tenemos problemas de normalidad en las colas, pero en el cuerpo central, que es pues sí tiene una cierta normalidad. Bueno, en conclusión, no son buenos modelos, pero vamos a seguir el análisis. Acá voy a guardar los modelos, aquí voy a guardar las estimaciones de la variable respuesta, o sea, el Y hat, el pronóstico de la variable dependiente dentro de la muestra, que se llama el Y hat, y eso se obtiene con fitted, ¿cierto? ¿Por qué fitted? Porque estos objetos tienen un nodo que se llama así, fitted, pero si no estoy mal, fitted también es una función, o sea, si le damos aquí 0,8, también los puede extraer, o sea que en lugar de haber escrito OM.081 pesos fitted, también pude haber colocado fitted. Me hubiera dado lo mismo. Esto es lo que llaman un R, es un lenguaje orientado a objetos. Esto es una estrategia para extraer información de los objetos que llama S3. Esta es una estrategia S4, o sea, ya es una función la que extrae, no uno mismo el que extrae. Sigamos. La clase pasada les mencioné que había un programita, una utilidad que se llama medidas, que nos va a devolver el MSE, el R cuadrado ajustado
el log del A y C y el log del B y C para cada modelo. Entonces, por ejemplo, acá la estrategia de programación es, como esto devuelve un vector, entonces ese vector lo voy a colocar en una matriz que llama M mediante el comando de concatenación, cbin concatena columnas. Entonces acá coloco 4 columnas que están colocadas dentro de paréntesis. Entonces M va a ser, por supuesto, una matriz de 4 filas por 4 columnas. Entonces lo hacemos así. Aquí le asignamos nombres a las filas y le asignamos nombres a las columnas. Entonces lo graficamos y tenemos una información muy útil que lo que me está mostrando es la comparación de los 4 modelos de acuerdo a estos estadísticos de selección y de ajuste. Entonces, por ejemplo, miremos el R2 ajustado, pues no es que mejore nada. De pronto el M3 sí tiene aproximadamente un 5%, pero muy, muy bajito. Comparando el A y C y el B y C, pues creo que el menor es este, menos 1.977 y bueno, acá el menor sí no es este. Si no me equivoco, el menor es el M2, menos 1.97. Menos 1.97.1 y este es menos 1.97.0, o sea, prácticamente iguales. Entonces, y lo mismo el MS, ¿cuál debíamos escoger? El menor, el que sea menor. Y más o menos están también todos muy parecidos, más o menos. O sea que el M3 sí es el menos peor, pero todos son muy malos. Son bastante, muy poco útiles, pero vamos a la parte final, que es grafiquemos grafiquemos la variable estimada, o sea, el Y-hat contra el Y observado para los 4 modelos. Entonces acá salen y ya alguien me dirá, bueno, ¿cuál? Usted dice que es el 3, podría ser este. De alguna manera, pues, así los modelos sean muy criticables, todavía nos están dando cierta información y a mí me parece que valiosa. Nos está diciendo que a pesar de que estos datos son muy heterogéneos, una tendencia media sí muestra que inicialmente en el rango entre 20 y 40 años el salario sí pareciera aumentar. En el rango 40-50 se parece que se estabilizara y aparentemente tiende a disminuir de los 50 hacia adelante. ¿Qué es lo que uno esperaría pues de una forma de un salario, más o menos, ¿cierto? O sea que la 1 no sería preferible, la preferible sería la 3, la 2 no está mal, la 2 muestra precisamente esto, pero esta muestra un poco más que la 2. Esto es lo que llaman regresión robusta. Esto es porque la regresión robusta son mínimos cuadrados ponderados que busca que no se afecten los coeficientes por datos que están, digamos, muy, muy extremos. Entonces, por ejemplo, bueno, acá corramos solamente la 3. Todos nos dan significativos. De hecho, pues el X3 mejoró. Podemos compararlo aquí. Recordemos este valor 2.001. Es el T de X3 y lo voy a comparar con el que está por acá arriba.
el otro era 2, este da 1,91. El 2 es mayor que 1,96, el 1,91 es menor que 1,96, o sea que sí mejora un poco la regresión robusta. Acá, por ejemplo, voy a guardar los valores estimados de Y, que son estos, y como estos valores se calcularon para Y, que era un logaritmo, los voy a devolver y los comparo le calculo la exponencial para que me quede en la escala original de los salarios. Bueno, y voy a hacer esto también. No lo había hecho. Lo que estoy haciendo acá es que voy a colocar aquí el Y hat del modelo 3 y voy a hacer la gráfica nuevamente de X contra S, pero con los datos sin tomarles el logaritmo. Bueno, la verdad es que no, la regresión robusta pues sí mejoró una significación, pero a la hora de la verdad no representó mucha diferencia, solamente en las colas. Pero acá tenemos lo más que se pudo del análisis, es si alguien le preguntara a uno cómo cambia el salario medio de acuerdo a la edad en el sector público, por ejemplo, el municipio, uno diría cambia de esta forma, ¿cierto? Ya esto se podría convertir en un índice dividiendo por millón, etc. Entonces este ejercicio espero que pues haya aportado alguna claridad y mejora en el entendimiento pues del R. Vamos a otro ejercicio. Aquí tengo, por ejemplo, una regresión no lineal. Entonces, si vuelvo con los mismos datos, o sea, voy a hacer una pequeña modificación acá en este momento, y es que los salarios los voy a dividir por 1.000.000 y la edad la voy a dividir por 10. Usted me va a preguntar, ¿pero por qué? Bueno, ya lo van a ver, es porque acá tengo el modelo sin la transformación logarítmica de Y, sino que voy a utilizar el S original y vuelvo y corro el modelo. Igual está mostrando nuevamente valores significativos. Aquí voy a guardar los coeficientes de esta regresión. Entonces acá en este vector teta va a estar el intercepto, el coeficiente de X y el coeficiente de X al cuadrado. Y voy a correr un modelo que sea equivalente al logaritmo. O sea, lo que hice en el ejercicio anterior fue que cambié S por logaritmo de S y corrí una regresión lineal. O sea, aquí puse y después puse esta expresión. Pero ¿qué es lo contrario de eso? O sea, si hubiera colocado aquí logaritmo Y igual a esta expresión lineal, si me devuelvo, es como si acá elevara logaritmo a la exponencial y por supuesto me queda S. Pero esta parte lineal la tendría que elevar a la exponencial. Ya cuando elevamos a la exponencial nos queda un modelo que es no lineal. Este es un modelo no lineal porque el salario está dependiendo de la edad de manera no lineal. Entonces la alternativa para no usar el logaritmo es utilizar una regresión no lineal que no toca los datos ni los transforma, para no tener que hacer lo que hice hace un momentico, que era elevar a la exponencial, para no hacer eso. Porque eso se sabe que eso genera un sesgo cuando se devuelve uno a la escala original. Entonces acá estamos con los datos tal cual, sin modificarlos, para poder
utilizar mínimos cuadrados no lineales, hay que proporcionar unos valores iniciales de estos parámetros, de B0, B1 y B2. Entonces, para eso es que se corre esta regresión sin el logaritmo para obtener unos parámetros B0, B1, B2, que son los parámetros de esta regresión lineal. Están guardados aquí en este vector teta. Entonces, ese vector teta los utilizamos como los valores iniciales para estas regresiones. Por eso le colocamos beta 0, teta 1, beta 1, teta 2, beta 2, teta 3 y lo corremos. Entonces, me parece que en términos de estadístico T mejoró mucho más esta regresión no lineal, porque mire, el que vimos hace un momento era menos 1,90 con la regresión. Y bueno, no. Bueno, en todo caso, en resumen, dieron valores significativos y acá puedo comparar, por ejemplo, aquí voy a utilizar la función fitted. Extraigo los valores ajustados de salario por el lineal y los valores ajustados del salario por el no lineal. Entonces los colocamos aquí y los graficamos. De nuevo, lo que se gana es nada. O sea, el modelo lineal y el no lineal es lo mismo que el robusto, siguen básicamente lo mismo. Acá, por ejemplo, puse la posibilidad de aproximar el salario mediante una red neuronal. Para eso habría que utilizar una librería específica, pero el modelo de red neuronal es un modelo no lineal, es este que está acá. Solo que no tengo valores iniciales para este intercepto a 0, pero utilizando los que me dieron anteriormente, trato de utilizar esos valores para ajustar un modelo no lineal. Por ejemplo, si uso la función NLS o esta que es lo que llaman Leverberg-Marquardt, que es de pronto muy adecuada para mínimos cuadrados no lineales, obtenemos un problema, y es que, que cargar esta. Una matriz gradiente singular matrix, esto es una hessiana que llaman, da singular. Entonces el algoritmo dice no puedo buscar porque el algoritmo implica que tiene que hacer una operación de inversión de una matriz que la está encontrando singular. Entonces acá esto lo dejo como un poquito de pronto para que si alguien quiere mejorar, hay formas de mejorar esa, creo que está aquí en este comentario de internet. Ese stackflow.com es bastante útil. Uno coloca preguntas o dudas por internet, no por Google, sino, bueno, por Google, y a veces se forman como pequeños blogs de personas que han enfrentado el mismo problema y lo responden. Entonces, por ejemplo, acá yo pregunté qué pasa cuando obtengo un gradiente en los parámetros iniciales. O sea, yo cogí esta partecita, la copié y la pegué y la llevé a Google y la puse como una pregunta. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando encuentro esto? Entonces acá, por ejemplo, hay alguien que ofrece una solución, porque RNLS Singular Gradient. Lo voy a dejar como una tareita que de pronto mire a ver esta persona, este usuario, qué solución le dio a este problema de regresión no lineal con esta expresión de red neuronal. Vamos a otro ejercicio que es la regresión polinómica local. La verdad, esta parte es un poquito ya más técnica. Volvemos a leer los datos
de nuevo los tenemos así, pues aquí están nuevamente. No voy a usar la transformación logarítmica. Y hacemos de nuevo la regresión. Bueno, la regresión no paramétrica está en las notas. No la voy a recordar acá, solamente una programación muy simple. Hay una librería que hace regresión polinómica local que se llama kernel smooth, o sea, suavizamiento por kernel. Eso depende de un ancho de ventana, porque la regresión local lo que hace es que abre una ventanita en el eje X y sobre esa ventana ajusta una regresión. Eso lo hace, para obtener ese ancho de ventana se utiliza esta dpil. Entonces, es como un ancho óptimo. Le dice a uno, utilice 2.1. Yo lo cambié un poquito por 1.2, ya usted me dirá por qué. Lo hice porque la gráfica me pareció mejor. Y entonces utilizamos esta función que está en esta librería que se llama logpoly, esa es la regresión local polinómica. Entonces le dice, haga la regresión de S con respecto a Y usando un ancho de ventana H8. Y igual acá grafico nuevamente los datos, no los datos sin ordenar. Vamos a ver si me salen bien. Sí. Le puse a propósito, pues, le voy a bajar esto un poquito. Estos son el tipo de punto que uno puede utilizar y el tamaño del símbolo. Pero a veces no cambiarlos. Los queremos más pequeñitos. Y le superponemos entonces el y-hat calculado por regresión local, que es de la misma forma MAH808.y, y lo graficamos. Y lo comparamos con el y-hat de la regresión. Entonces, lo que vemos es que la regresión local es capaz de capturar de pronto variaciones locales, valga la redundancia, en los datos, pero probablemente acá al final no sea lo que esperamos, porque está diciendo pues que para estas edades el salario experimenta un decrecimiento bastante fuerte, pero eso es un problema del método. La regresión local en los extremos tiene mucho sesgo, entonces hay que mirarla es como en el centro, pero en el centro prácticamente es muy similar a la que obtenemos por la regresión. Más adelante, pues, durante el curso vamos a utilizar regresión no lineal y regresión no paramétrica local o regresión polinómica local, la vamos a utilizar y le vamos cogiendo más familiaridad. Ya para ir terminando, tengo otro ejercicio que es con series. En R hay muchas librerías que contienen series. Cuando uno va al CRAN, va a lo que llaman el Tax View, que lo hemos mencionado muchas veces. Task View, y en el Task View va uno a Time Series, y en Time Series va a una parte que dice Data. En Data hay una serie de librerías que incluso algunas están única y exclusivamente para proporcionar datos. Por ejemplo,
hay un paquete que se llama Nutshell. Esto es algo así como un mueble para libros. Entonces, este es un libro que se consigue, es sobre lo básico de R, o incluso por Google Book también lo puede mirar, y es un librito muy sencillo, muy concreto, que tiene todos los detalles de R básicos, o sea que funciona como un manual también. Entonces, bueno, cuando uno trata de cargar el paquete que contiene los datos con los que se hicieron los ejercicios de este libro, le dice a uno que el paquete, que la librería ya la quitaron del CRAN. Esto es algo muy relativamente posible, pero entonces uno por lo general busca por Google algo así como cómo instalar Nutshell, la librería Nutshell, y inmediatamente alguien le proporciona las instrucciones. Por ejemplo, en esta dirección dicen cómo instalar el Nutshell a pesar de que ya no está en el CRAN. O sea, ya no puedo ir a paquetes por acá y decirle instalar, porque ya no me debe aparecer. Bueno, debería estar por aquí, por estos lados, nut, y ya no aparece. Entonces, pero aún así se puede instalar. Entonces yo seguí los pasos, yo se los voy a dejar como un ejercicio para que ustedes vayan a esta dirección y lean allí qué es lo que hay que hacer. Básicamente hay que descargar tres archivos y dice cómo se deben descomprimir. Se descomprimen por acá, por esta instrucción. Los 3 archivos se llaman Nutshell Audio, Nutshell BBD, Nutshell 2TAR. Entonces uno le da clic, por ejemplo acá, y le da abrir, porque esto está en un formato TAR, que es un formato de compresión. Entonces, lo que dicen las instrucciones es que primero descomprima comprima descomprima y listo, ya le queda instalada y la puede activar. Entonces, ya yo la tengo activada. Ahora, adicionalmente, hay otra dirección que también se aplica para muchas librerías. Hay este sitio RDDR.io, CRAN, donde en una página le muestra a usted todo lo que contiene la librería, y en este caso, todos los datos que están disponibles en esta librería. Pues yo cogí 2. Hay una que se llama ham.price.ts, que se llama precios de las hamburguesas, o serie de tiempo de precios de hamburguesas. Entonces después explica, es un objeto, serie de tiempo, objeto, que consiste en precios mensuales en tiendas y restaurantes por libra de hamburguesas en los Estados Unidos entre enero del 2001 y abril de 2008. O sea que lo que están diciendo es que la hamburguesa de tantas libras vale tanto, pero entonces hacen la conversión, el precio por libra. Y seguramente pues varias restaurantes, en fin, toman los datos y sacan un promedio. O sea que es una serie, pues me parece a mí interesante. El data lo cargamos así y hacemos la gráfica. Si se pudiera hacer el análisis aquí en el país, también sería interesante. Sería, por ejemplo, que alguien se hubiera tomado el trabajo de encontrar los precios en pesos por libra de hamburguesas en promedio, y convertir ese precio con la tasa de cambio que se tenga, y comparar, por ejemplo, con cuánto vale acá en Colombia, cómo ha cambiado el precio con respecto a cómo ha cambiado en Estados Unidos. Lo que llama la atención acá, por ejemplo, es algo que yo no sé explicar, es decir, por qué los precios
de estos productos bajan. Es algo que, por ejemplo, acá, digamos, la libra, si no estoy mal, aquí sería $1.5, y aquí incluso bajó todavía más. Y se presenta un carácter cíclico, o sea que en Estados Unidos el precio de una hamburguesa a veces se vuelve más barato, pues hasta donde yo entendería. Y hace lo mismo, por ejemplo, con esta otra, Turkey Price TS, se llama los precios mensuales del pavo, ¿cierto? O sea, pero no dice qué unidad está usando, bueno. No, me imagino que será la libra de pavo, puede ser, pero no sé si la empacada o así pues congelado. En todo caso, sea lo que sea, también es muy parecido, es un promedio de precios en grandes superficies o en distribuidoras, y está en el mismo rango de edades, de fechas, o sea que las podemos también graficar, y también tiene un comportamiento, ya alguien que sepa economía pues me dirá por qué este comportamiento tan extraño periódico. Esto es un comportamiento estacional y pareciera como que en cierta época del año se abarata mucho el precio. Yo creería que esto es como un enero o un febrero, y anterior serían los diciembres, que por supuesto pues, o no sé, hay mucha más demanda de este tipo de alimentos en ciertas épocas del año, y por eso se abarata, no sé. En todo caso, lo que quería mostrar es que si hacemos una regresión del precio de la hamburguesa con respecto al precio del pavo, nos da una regresión con parámetros significativos. Y bueno, el R cuadrado no da pues muy grande, 0.12. Pero bueno, en alguna medida, ya habíamos dicho que un R cuadrado menor de 0.4 era una regresión casi que inútil. Pero de todas maneras, aquí está diciendo que hay un parámetro significativo, y es de 0.31. O sea que si el precio del pavo incrementa, el precio de la hamburguesa aumenta aproximadamente en 0.3 en cada mes, o sea, en un 30%. El problema es que las series de tiempo no son objetos a los que se les puede aplicar la regresión, porque al ser series de tiempo, esta regresión es lo que se llama sincrónica, o sea, es plantear que el precio hoy depende del precio hoy, y eso con series de tiempo no aplica necesariamente. Entonces, acá tengo otros ejemplos con otra base de datos que se llama TComp, y dice que provee datos de una actividad que la organizan ciertas personas que se llaman las competencias de pronósticos, Forecasting Competition. Hay un señor que se llama Makridakis. Makridakis es uno de los organizadores de esta competencia de pronósticos. Él hace anualmente, compara los métodos de pronósticos, incluyendo los nuevos métodos que están saliendo ahora, y tiene comparaciones, por ejemplo, con redes neuronales, con varios tipos de redes neuronales, con comparación con los métodos clásicos que vamos a ver pues en el curso. Si usted busca, por ejemplo, Forecasting Competition, Makridakis lo lleva al sitio donde está la información de las competencias más recientes. Por ejemplo, entonces acá lo que ellos colocan acá es series que se han utilizado para comparar distintos métodos de pronósticos. Por ejemplo, aquí hay una que se llama Turismo, y Turismo
tiene muchas series, tiene 99 series. O sea que de acá perfectamente se podría sacar los temas de los trabajos con estas series. El problema es que estas series no dice qué son, entonces a veces se le pierde eso tan importante que es poder contextualizar la serie para uno poderle interpretar los resultados. Entonces, por ejemplo, cogí la serie 97 y 98, las grafiqué, y son este tipo de series. Acá, por eso es como se le pierde la contextualización, uno no sabe interpretar qué pasó acá, pero están diciendo que son series de turismo, entonces posiblemente tratando como de decir que alguna ciudad turística, por ejemplo, en los 80 no la habían descubierto y a mediados de los 90 se empezó ya a promocionar como destino turístico, y esto es posiblemente lo que está sucediendo en este momento, es decir, que la afluencia de turistas es tremenda o se disparó. Entonces, por ejemplo, acá también podría uno hacer una regresión y le vuelve a dar una regresión significativa con un R cuadrado de 0.62. Pero esto es una advertencia, porque esto es lo que llaman regresiones espurias. Es decir, estos son datos que se generaron posiblemente independientemente de estos para propósitos pues, de la competencia. Y cuando hacemos la regresión aparece que hubiera como una correlación entre ellos, el 0.62. Pero esa correlación se explica es porque ambas son series crecientes. Es decir, cuando esta crece y como ambas crecen, entonces uno puede cometer el error de creer que hay una correlación entre ellas que explique que cuando esta se toma como la predictora y crece, eso genera un efecto de crecimiento en la dependiente. Y eso es falso, pues porque esto no está relacionado entre sí. Un ejemplito acá que llama de simulación genera una X y una Y independientes, porque las funciones de... ¿Aló? A ver. Bueno, habría que detectar esa correlación entre las dos. Para eso hay una herramienta que se llama la correlación cruzada, cross correlation. Esta correlación cruzada es muy distinta de la correlación sencilla que nosotros hacemos, que es la que está generando este 0.62. Hay un trabajo, esto ya toca es como una parte ya que llaman más de epistemología, que es discutir estos problemas de quién causa a quién. Entonces, creo que hay un documento que fue el que empezó a discutir estos problemas, y el ejemplo que utilizó era el precio del pan en Londres y el nivel del agua en Venecia, el nivel del mar en Venecia.
Entonces, como el agua estaba subiendo, ya no porque pusieron unas compuertas, pero en Venecia es una laguna que se inunda con la marea y estaba cada vez subiendo. Habían hecho un pronóstico de que iba a subir 8 centímetros en los próximos, no sé exactamente, como 15 años. Bueno, en todo caso, se tenían datos de cómo había ido subiendo el nivel del mar y los datos del precio del pan. Y corrieron una regresión, precio del pan versus nivel del mar, y daba una regresión con un R cuadrado alto y parámetros significativos, pero eso no tenía sentido, es decir, ¿cómo va a afectar? Pues obvio que eso no tiene sentido. Entonces, pero no es solamente cuestión de sentido, es que es una cuestión de que si tenemos dos series que sean crecientes o decrecientes, ambas, si corremos una regresión, siempre nos va a dar un R cuadrado, sean las series que sean, que es lo que traté pues como de mostrar aquí. Y eso nos dice que ahí tiene que haber algo que está mal, no puede. Ahora, la pregunta que me haces es, no, pero es que coja dos variables que sean, que uno sepa que pueden estar correlacionadas. Pues no sé, por ejemplo, digamos, el salario mínimo y el nivel de consumo. ¿Cómo es que llaman los economistas eso? La demanda interna o algo así. Bueno, en todo caso, pues si uno pensaría, suba el salario y inmediatamente va a subir el consumo, pues eso es lo que uno pensaría. Entonces, pero los economistas entonces dicen, no, para usted hacer una relación entre dos variables que ambas sean crecientes, tiene que primero correr unas pruebas que le digan que puede hacer esa regresión. Es decir, que las series, ya lo vamos a ver más adelante en el curso lo vemos, las series tienen que tener una propiedad que se llama ser estacionarias. Entonces, si las dos series son estacionarias, se puede hacer una regresión entre ellas. Si las series no son estacionarias, que lo vamos a ver, se llaman integradas. Entonces, cuando son integradas, muestran un patrón creciente, y cuando hay ese patrón creciente y se detecta que están integradas, no se debe hacer una regresión, porque esa regresión se llama espuria. O sea, cualquier conclusión que usted saca. Entonces, hubo un economista muy famoso que dijo, un momento, aún y estando integradas, hay un caso en el que sí puede haber una regresión entre ellas, y de ahí surgió pues el concepto que se llama cointegración. Entonces, si las series son crecientes y están cointegradas, sí se puede hacer la regresión, pero había que hacer unas pruebas, y esa discusión pues la podemos hacer pues más adelante, sobre todo pues la parte de entender que las series son integradas. Eso lo vamos a ver en los modelos que se llaman ARIMAS, los ARIMAS o modelos integrados. Entonces, probablemente estas dos de turismo probablemente son integradas. Entonces, habría que hacer una prueba adicional para saber si están cointegradas. Y si están cointegradas, sí se puede hacer una regresión. Esa es una manera, pues, como de explicar el problema. Sí queda claro, o no debe quedar claro, pero por lo menos alguna idea, pues, queda, ¿o no? ¿Aló? Sí, profe. Con mucho gusto. Bueno, vamos a dejar aquí. Esto era lo que tenía pues para mostrarles. Voy a dejar de compartir y de grabar en este momento. Entonces...